Buenas tardes para los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días para los que lo hacéis desde América Latina. Bienvenidos todos y todas a este webinar donde hablaremos sobre durabilidad de los sistemas de protección de hormigón expuestos al contacto permanente con agua residual y agua potable. Un evento patrocinado por la empresa MC España, uno de los principales productores internacionales de productos químicos y tecnologías para la construcción. Para este webinar contamos hoy con Pedro Hernández, que es director de Industria e Infraestructuras de la compañía y que nos hablará de origen y fenómenos del ampollamiento osmótico en revestimiento, de la selección, diseño y aplicación de sistemas de impermeabilización y protección del hormigón en estructuras de aguas residuales y potables. Su exposición durará en torno a unos 45 minutos y a su finalización abriremos nuestra habitual ronda de preguntas. Recordad que la presentación de hoy la tenéis en la pestaña de App, en Compartir Medio, y que mi compañera Tina estará coordinando el chat, como siempre, para todo aquello que necesitéis durante la tarde. Y ya sin más dilación, doy paso a Pedro Hernández para que comience con su presentación. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias y muchas gracias a la gente por estar conectada. Hoy lo que vamos a plantear aquí es un poco nuestra experiencia. Veréis que hay cosas que la gente conocerá en más o menos detalle. Habrá gente que tenga una opinión igual o diferente a la nuestra, pero lo que sí que os garantizo es que vamos a ver, por un lado, puntos técnicos y por otro lado, experiencia y casos concretos del mundo de la impermeabilización en aguas. Estupendo, pues adelante con tu intervención. Muchas gracias. Como ha dicho José Miguel, la intervención, la ponencia es durabilidad de los sistemas de protección de hormigón expuestos a contacto permanente con agua residual y potable y vamos a hablar de varias cosas. Estos son los 5 puntos que trataremos. Lo primero es durabilidad, qué es la durabilidad y la funcionalidad de los revestimientos. Segundo, revestimientos hay de 100 formulaciones distintas, vamos a tratar solamente los habituales. Tercero, cómo se producen los daños en estos revestimientos. También hay daños de 1000 tipos, pues trataremos los habituales. Y luego nos enfocaremos en 2 puntos concretos en agua residual, que son los ampollamientos osmóticos y el daño por ácido sulfúrico biogénico. Y en agua potable, el problema no del daño del revestimiento, sino del daño del agua provocado por los revestimientos. Como ha dicho José Miguel, al final, si hay alguna pregunta, pues a vuestra disposición. El punto 1, durabilidad. Quienes conozcáis la normativa española, sabéis que el concepto de durabilidad viene del Código Estructural. El concepto de durabilidad realmente lo que nos habla es de la vida útil de una estructura expuesta no solamente a sus cargas, es decir, todas aquellas otras cosas que hacen que la estructura falle al margen de las cargas con las que se ha calculado. El propio Código Estructural nos habla de una estrategia para la durabilidad. Dentro de esa estrategia para la durabilidad nos habla de la agresividad ambiental a la que está expuesta la estructura de hormigón, nos habla de la clase de exposición o ambientes, ¿no? Y a partir de ahí nos dice, lo primero es construir con formas constructivas que se adapten a esa clase de exposición y a ese ambiente. Lo segundo es tener una buena calidad de hormigón, ¿eh? Vamos a hablar de revestimientos, pero seamos conscientes. ¿Y si hiciéramos un hormigón que no requiriera el revestimiento? Porque muchas veces no va a ser necesario. Habla de la importancia de la relación agua-cemento, de las adiciones, de los áridos, de los cementos, de lo importante que es la puesta en obra, del vibrado, del encofrado, del curado, de los recubrimientos reales, usar separadores, de la porosidad, de la permeabilidad al agua, a los cloruros, a la carbonatación, de la penetración de agua, de la resistencia del propio hormigón y de la abertura máxima de fisura. Y con todo eso se establece esa calidad del hormigón. El problema muchas veces es que luego en obra medimos la resistencia del hormigón. Una cosa es el diseño y otra cosa es la ejecución. Y damos por válido, sin medir, ni la posición de la armadura, ni el recubrimiento real, ni la porosidad, ni la permeabilidad, ni los cloruros, ni la carbonatación, la resistencia de la carbonatación. Luego tenemos una norma, que es la N1504, que intenta definir en una de sus partes los revestimientos de protección del hormigón. Habla de 2 tipos de revestimientos, el efecto barrera, lo que impida la corrosión de la armadura porque impide la entrada de oxígeno y la entrada de agua, y la protección frente a la entrada de agentes agresivos mediante una protección adecuada a ese agente agresivo.
pero realmente se olvida de cosas como el control de ejecución, que se ejecute bien, igual que se tiene que ejecutar bien el hormigón. No habla nada del agua potable, no habla nada del agua residual. Hay otras normas, hay norma alemana que habla de unas clases de exposición adicionales, que son las XWW, donde habla específicamente de la exposición a aguas residuales. No habla de la durabilidad de la propia protección superficial, que al final es la durabilidad del hormigón. Si veis esa foto, veis lo importante que es la durabilidad de la protección superficial. Hay una zona protegida y una zona sin proteger. La zona protegida sobrevive porque ha sobrevivido el elemento que lo recubre. Si el elemento que lo recubre muere, muere el hormigón. Esa estrategia de durabilidad y esa norma N1504 se traduce en un montón de detalles técnicos. Recojo aquí los 9 que entiendo que son más importantes cuando hablamos de agua, de contacto con agua. Medimos, y lo medimos en laboratorio, la impermeabilidad al agua y la absorción capilar. Realmente lo que estamos haciendo para tomar esa medida es coger un trozo del revestimiento, lo metemos dentro de agua y vemos realmente el agua que absorbe, con lo cual nos da una medida del agua que absorbe, pero no nos da una medida de si deja pasar o no deja pasar el agua. Medimos la abrasión. Si lo medimos con la norma, lo medimos con una pesa de 1 kilo, 1000 ciclos y con una muela H22. Para una abrasión de agua que tiene muchas veces cargas o incluso cuando tenemos algún tipo de tratamiento de residuos en los que tenemos restos vegetales, que los tenemos en agitación y la abrasión es muy alta, o tenemos incluso plaquitas en lechos fluidos donde la abrasión por movimiento del propio fluido con las plaquitas de un terciario pues están golpeando constantemente en el hormigón de las paredes, la abrasión medida con un TAVR es completamente insuficiente, hay que hacer ensayos adicionales. Permeabilidad al CO2. Hablamos de que un revestimiento es anticarbonatación cuando tiene una SD equivalente de 50 metros o mayor de 50 metros, pero ¿eso qué quiere decir en recubrimiento de hormigón? Pues quiere decir que equivale a 6 centímetros de un buen recubrimiento de un buen hormigón. ¿Qué pasa dentro de un digestor, por ejemplo? Porque las partes por millón de CO2 que tenemos en la atmósfera son unas, las partes por millón que tenemos en una estructura de agua residual son muy diferentes, con lo cual esos 6 centímetros de recubrimiento adicional a veces son muy poco. Cuando hablamos de permeabilidad al agua-vapor, lo clasificamos en 3 partes, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, en función de si la SD equivalente son menores de 5 metros, permeable al vapor de agua, entre 5 y 50, semipermeable, y mayor que 50, impermeable. Luego veremos en detalle los revestimientos que creemos que son impermeables, qué cantidad de vapor dejan pasar, qué cantidad de agua dejan pasar a su través. Permeabilidad de los cloruros, la norma se moja poquito, simplemente dice que si no entra agua, si tiene una absorción capilar menor de 0,01 kilogramos por metro cuadrado y raíz cuadrada del tiempo, en horas, lo consideramos impermeable a los cloruros. Pero realmente los ensayos de permeabilidad a los cloruros de los revestimientos son complicados porque se suelen hacer con una diferencia de potencial que a veces, como la norma te exige que hasta que comienza la migración de los cloruros en esa diferencia de potencial, aumentes la tensión que tienes entre los polos, eres capaz de romper puntualmente el revestimiento y te dan fallos o te dan errores en la medición de la permeabilidad de los cloruros. Hablamos de resistencia química. Cuando hablamos de agua residual, hablamos de resistencia a sulfatos, a sulfídrico, a sulfúrico, a amoníaco, a ácidos orgánicos de cadena corta, a algunas bases. Si hablamos de agua residual industrial, hablamos de muchas más cosas. Aguas residuales casi desmineralizadas que hemos visto en muchas industrias. Si hablamos de agua potable, la resistencia química parece sencilla, pero no lo es, porque tenemos agua con cloro, que es un gran oxidante, hipocloritos, permanganato, ozono. Cada vez utilizamos oxidantes más potentes a la hora de proteger el agua y con ello dañamos muchas veces los componentes orgánicos de los revestimientos. Hablamos de flexibilidad. Hay una norma que nos permite ver esa flexibilidad en cuanto a comportamiento estático y dinámico. Hablamos de adherencia a tracción. También hay una norma, la N1542, que nos establece la adherencia de los revestimientos con tráfico y sin tráfico y con carga de agua. Y con carga de agua en movimiento, realmente no tenemos una determinación. Diríamos, es una estructura sin tráfico, por lo cual 1 megapascal si el sistema es rígido, y nos equivocaríamos seguramente.
porque hay otros factores que entran en el juego. Y si hablamos de potabilidad, pues este mismo año, en enero, se aprobó o se traspuso una directiva comunitaria, el Real Decreto 3/2023, que es una pequeña revolución en el mundo de la seguridad en el agua potable. Cuando tenemos esos datos y tenemos nuestra ficha técnica y tenemos una declaración de prestaciones, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay que pensar que en muchos de esos factores influye el espesor. Es decir, nosotros, los fabricantes, mandamos a un laboratorio o hacemos en nuestras propias instalaciones ensayos donde decimos esto es impermeable al agua y absorción capilar, esto es impermeable al CO2, esto es flexible, esto puentea 0,3 milímetros, pero cuidado, con un espesor determinado. Si no tenemos el dato del espesor, no podemos decir el revestimiento que voy a poner es resistente químicamente. Cuidado, es resistente químicamente con 2 milímetros. El revestimiento que voy a poner, hace poquito me pasaba, es resistente a la permeabilidad al radón. Cuidado, con unos milímetros determinados, si no el ensayo no es aplicable. Entonces no se puede determinar muchas veces en la ficha técnica si el dato que damos es el correcto o no. Hay que irse al ensayo y ver efectivamente cuál es el espesor que queremos o que necesitamos. Porque si no, si nos equivocamos, tenemos un problema severo. La N1504.2 y el código estructural no especifican, como decía, cómo proteger estructuras expuestas al agua residual y potable. De eso y de las experiencias es de lo que vamos a hablar. Y es fundamental que las propiedades anteriores del revestimiento son unas, pero las propiedades con el hormigón son otras. Si el revestimiento no está pegado cuando quiero que esté pegado y si no se ha aplicado correctamente, por muy bueno técnicamente que sea el producto, el sistema fallará. ¿Qué tipos de revestimientos usamos en contacto con agua? Pues he hecho aquí un esquema de los habituales, pero bueno, en agua usamos polímeros cementosos, usamos poliméricos laminados, ¿no? Láminas termosoldadas o pegadas que no van adheridas o que sí que van embebidas en el hormigón. Usamos polímeros, epoxis, poliuretanos, poliureas y todos los policosas que se nos puedan imaginar. Usamos en agua residual silicatos híbridos que no se usan en agua potable. Usamos materiales cementosos, si es para agua residual, con cementos sulforesistentes o sin aluminato tricálcico, si son para agua potable, como todos los anteriores, con su correspondiente certificado. Y adicionalmente en agua residual se utilizan también cementos de aluminato cálcico, se utilizan silicatos puros, cada vez menos, y se utilizan minerales también cerámicos. ¿Qué son los polímeros cementosos? Pues ahí veis un ejemplo, veis el látex en el cubo, veis el polvo siendo vertido. Es uno o dos componentes que se tienen que mezclar homogéneamente, que tienen un tiempo limitado de aplicación, que se aplican en varias capas sucesivas, normalmente en manual o por proyección, que son sensibles a la humedad y a la temperatura durante la aplicación y que exponen a químicos a los aplicadores, a las personas que los utilizan mientras se aplica. ¿Qué requieren? Pues una preparación adecuada, espesores específicos de las capas para que puenteen las fisuras y para que sean impermeables. Nos requieren pensar en ese problema osmótico, nos requieren seleccionar adecuadamente la exposición a la que van a estar expuestos y además es importante el curado y el secado suficiente. Cuando estoy en estructuras subterráneas y la humedad no baja, puedo tener problemas de que no seque la parte de agua que tiene que secar. ¿Qué son poliméricos? Y ahí englobo epoxis, poliureas, poliuretanos y todas las formulaciones similares. Pues son también dos o más componentes que se tienen que mezclar varias partes homogéneamente, que tienen también un tiempo limitado de aplicación, que se aplican varias capas sucesivas y a veces de distintos materiales, una imprimación, un raseado, un epoxicemento, una primera capa, una segunda capa, que se aplican por manual o por proyección. Es importante que en estos materiales con un rodillo aprietas sobre la superficie, con una pistola de proyección, hay que tener a veces precaución porque deposito el material en la superficie, entonces hay veces que lo puedo hacer y hay veces que no, que son sensibles a la humedad y a la temperatura. Las epoxis, los poliuretanos y las poliureas tienen reacciones colaterales que se dan a la vez que la reacción principal, que provocan que una parte del polímero se convierta en otra especie, que exponen a químicos al aplicar y también al usar los limpiadores. ¿Qué requieren? De nuevo, preparación adecuada, espesores específicos de capas, con los espesores que tocan diseñados, pensar en permeabilidad y en ósmosis, son membranas semipermeables,
Selección adecuada a la exposición, pues si es agua residual, si es agua potable, si es agua residual industrial, si es algún químico. Y luego un curado suficiente. El endurecimiento es una cosa y el curado que requieren hasta que está completamente polimerizado es otra cosa. Los silicatos híbridos, muy similares a los anteriores, con la única cuestión de que son menos sensibles a la humedad y que no debo de pensar en permeabilidad y en ósmosis entre las manos. Pero al final son también unos materiales poliméricos en base silicato. Y los cementosos puros, pues son, como el nombre dice, un material mineral que si realmente es mineral, pues no se clasificará después con la norma de agua potable como polímero cementoso, que son de un componente que se mezcla con agua normalmente, tienen un tiempo límite de aplicación, se dan una o dos capas normalmente del mismo material, manualmente o por proyección, mejoran con la humedad, requieren un curado como cualquier cementoso, sin exposición a químicos al aplicar. Ahí pongo una pequeña alarma. Los polvos de los cementos y de las cargas de los cementos sabéis que son peligrosas y lo ponen en los sacos. Requieren, de nuevo, preparación adecuada, no pensar en permeabilidad y en ósmosis porque son sistemas permeables, una selección adecuada a la exposición y un curado suficiente. Cuando hablamos de cementosos, no nos referimos a cualquier cementoso. Eso es, por ejemplo, una prueba de absorción de agua de un material que se utiliza como revestimiento y de un hormigón C3037 o un mortero 3037 normal. Si veis, este tipo de revestimientos absorben muy poquita agua y cada vez que va absorbiendo el agua y con el tiempo suelen cristalizar para ir cerrando su porosidad superficial y acaban absorbiendo mucha menos todavía. ¿Cómo se producen los fallos en este tipo de revestimientos? De nuevo, fallos habituales, pongo entre paréntesis. Hay más, ya lo sé. Si alguien luego quiere hablar de otro tipo, ya hablaremos. Normalmente los fallos se dan por resistencia química inadecuada, he seleccionado mal el material. Se dan porque me empiezan a aparecer ampollas y pierde la adherencia. Se dan porque no adhirió ya desde un inicio. Habían poros, habían lechada, había materiales en la superficie del hormigón o no tenía anclaje mecánico suficiente. Se dan porque tenía una grieta o me salió una grieta, fisuró y no fue capaz de puentearla. O porque ha desplastificado. Hay cosas que ha ido perdiendo y ya no es lo flexible que era cuando lo coloqué. Se dan por falta de impermeabilidad, tanto en positivo como en negativo. Y luego dos casos específicos, a veces se dan porque tengo un elemento muy agresivo en agua residual, que es el ácido sulfúrico de origen biogénico, y condensación de agua pura. Y un caso 2, la contaminación del agua potable, no el fallo del revestimiento, sino el fallo de proteger el agua para la que se colocó el revestimiento. Como ejemplos, resistencia química inadecuada, pues ahí veis un elemento que estaba tapado, veis una epoxi colocada en la superficie y veis que bien porque el espesor no era el adecuado, bien porque el material no era el adecuado, el agente agresivo ha entrado y ha reventado completamente, el hormigón está hinchado debajo. Este es un ejemplo similar también, otra epoxi, en la que se ha entrado el agente agresivo y ha sulfatado completamente el hormigón, lo veis de color blanco, se ha comido parte de la epoxi o la ha reventado por alguna mala selección. Este es otro caso, veis que en la superficie se ve muy rugosa porque ha perdido la lechada del revestimiento que tenía, es una elución por agua desmineralizada. Poco a poco un agua sin sales va comiéndose el hormigón o va comiéndose los revestimientos que son minerales o puramente minerales. Puede ser el empollamiento osmótico y pérdida de adherencia. Cuando hablábamos antes de que los revestimientos poliméricos y polimerocementosos son membranas semipermeables, os pongo ahí un ejemplo. En nuestros datos de nuestros ensayos, una imprimación 100% sólidos en base epoxi, si yo coloco 150 micras, 0,15 milímetros, me da un SD equivalente de 2 metros, abierto a la difusión del vapor de agua, diríamos. Si pongo 4 milímetros, digo que es cerrada. Cerrada, que me da 55, todavía en el dato de laboratorio me dice que es capaz de pasar 0,4 gramos por metro cuadrado y día de agua a su través. Entonces, ¿qué es cerrado de verdad? Tendríamos que pensar a lo mejor en SDs equivalentes de 100, 150 o 200. Porque 0,4 gramos por metro cuadrado y día, como mucha gente sabe, el agua es muy fina y tiene todos los días del año. Entonces, a lo largo del año, imaginaos la cantidad de agua que es capaz de dejar pasar.
Un revestimiento 100% sólidos con 1 milímetro puede tener entre 10 y 20 metros. Por eso muchas veces se recomiendan 2, 3, 4 milímetros. Si es un poliuretano sin disolventes, 100% sólidos, ese milímetro a lo mejor alcanza 30 o 60, poliuretano / poliurea. Por supuesto, para gustos colores, hay 1000 formulaciones diferentes. Pongo ejemplos habituales en el sector. No nos olvidemos de que el hormigón es permeable, muy permeable, y si está enterrado o si ya está en uso y en contacto con agua, tiene humedad. Entonces, esa humedad es la que va a tener que pasar a través o va a tener que quedarse contenida por el revestimiento. Al final, ¿qué cosas favorecen que aparezcan las ampollas? Pues muchas veces se me quedan sales en el soporte o entre manos. Entonces esas sales me generan una presión osmótica, que ahora después veremos. A veces las aporto yo con el propio revestimiento. Hay orgánicos solubles, alcoholes normalmente. Partes mal mezcladas, porque al final son materiales que se mezclan in situ a mano la mayor parte de las veces. Polimerizaciones incompletas, que me depositan especies químicas solubles en agua entre manos o en la zona de contacto con el hormigón. A veces me dan las reacciones paralelas que hablábamos antes, si tengo agua en la superficie, si tengo humedad o si tengo seguramente hidróxido cálcico del propio hormigón. Que por cierto me falta un 2, pero bueno. En la superficie puede que parte de la reacción del revestimiento pues sea con ese agua o sea con ese hidróxido. Puede que se haya puesto en servicio antes de tiempo. Requiere para curado 7 días y se pone a los 2. No es que a los 2 ya está duro. Puede que el hormigón sea más permeable de lo que crea. O que donde arranque el revestimiento, donde inicie el revestimiento, porque no lo recubro entero, no lo haya protegido frente a que penetre por detrás la humedad. A veces es porque el espesor es incorrecto. Iban 3 milímetros y en algunas zonas habían 2, o había 1, o había medio. Había una falta de regularización y tapado de poros. Ya generaban poros en el origen, se quedaron poros en el origen porque no se raseó. Y a veces por falta de impermeabilización en el trasdos del hormigón. Ese es un ejemplo, por ejemplo, en un poliuretano ampollado. Eso es un ampollamiento bastante masivo. El agua permea a veces por el lado del agua y a veces por el lado del hormigón. Entonces hay que tener cuidado cuando se ponen en este tipo de revestimientos en contacto con el agua, sobre todo si el hormigón está enterrado. La ampolla se puede dar, por tanto, entre capas del revestimiento o en la zona de adherencia. Y normalmente cuando pinchamos, como se ve en la imagen, la ampolla sale un líquido. Y ese líquido muchas veces nos puede dar un olor orgánico, el soluto era orgánico, o nos puede dar unas sales inorgánicas. Y podríamos saber el origen del proceso osmótico. Al final, aquí tenemos 2 ejemplos, un hormigón en el terreno, 3 capas, una imprimación, una primera mano, una segunda mano. A veces el agua viene del terreno hacia arriba y a veces el agua interior permea entre capas. ¿Qué ocurre? Pues que la presión se empieza a ejercer por diferencia de concentraciones, la presión osmótica. La osmosis es un proceso, una propiedad coligativa. Al final es directamente proporcional a la concentración de iones y a la diferencia de concentración entre un lado y el otro. Si esa presión osmótica me vence la adherencia que yo tengo entre capas o me vence la adherencia que tengo en el soporte, me sale primero una mini ampolla que normalmente no veo, pero que una vez empieza a arrancarse o a generarse, cada vez tengo más zona donde ejerzo la presión y va creciendo la ampolla hasta que llega un momento a veces que incluso explota. Ahí veis el caso, por ejemplo, de una ampolla que se ve entre capas, se ve la primera capa debajo, se ve la segunda capa que hemos roto arriba. Esa microampolla, como os decía, va aumentando de tamaño a medida que la presión intenta compensarse. A veces alcanza el equilibrio osmótico y se queda como está, otras veces cambia, incluso se reduce de vez en cuando, pero normalmente acaba generando un fallo. Si es agua residual y se mantiene cerrada, pues a lo mejor puede ser tolerable. Si es agua potable y se mantiene cerrada, hay veces que da vida en su interior. Entonces hay que tener cuidado por contaminación de otro tipo. Esto es una foto muy cercana de un revestimiento que se aplicó, por ejemplo, sobre un soporte húmedo. La parte de abajo, veis que ya directamente, aunque es una
resina mezclada con árido, ya tiene un aspecto extraño, ya no parece un plástico. Ya en origen era un sistema permeable y la capa de arriba se delaminó completamente. Ese es el interior de una burbuja en un corte aumentado casi 1000 veces. Esto es un polímero cementoso en un tanque de agua potable que falló entre las capas y el soporte. Aquí empezaron a formarse burbujas hasta que llegó un momento en que se perdió completamente la adherencia y fue pues siniestro total. Aquí tenemos en agua residual una burbuja que se convirtió en megaburbuja. Al final, una poliurea que acabó completamente desprendida. Ese es el problema de los ampollamientos. Si al final se nos generaran pequeñas ampollas y no fueran a más, pues ahí quedaría, ¿no?, la parte estética. El problema es que al final nos generan daños, rotura de las ampollas y penetración de las especies agresivas o fallos generalizados de este tipo. Otro fallo que también es importante es la falta de adherencia. La falta de adherencia se da muchas veces por falta de preparación superficial. Es una pelea que todo el mundo que está en este sector sabe que ocurre en cada proyecto. La adherencia se mide con una norma EN, la 1542. La tenéis abajo en las fotografías. Se hace una entalladura cuando se ha hecho una prueba de adherencia que tiene que pasar por todas las capas que quiero comprobar. Se pone una sufridera y se estira. Y se mide los megapascales que me ha costado arrancarla. Y no solo eso, sino también dónde se ha arrancado, porque me interesa saber si ha fallado el soporte de hormigón, si falla la zona de adherencia, si falla entre capas el sistema que ha aplicado. Es importante que para hacer estas pruebas se hagan correctamente, porque nos encontramos muchas veces, como veis en la esquina, cortes hechos con radial y sufridera redonda, sin corrección luego de superficie. Todo eso nos da variaciones de las secciones de rotura y valores que realmente no son extrapolables a lo que la norma nos pide. Entonces eso es importante. Cuando voy a colocar un revestimiento tengo que hacer pruebas de adherencia. Son más que recomendables. Adherencia con la preparación superficial que quiero hacer. Tengo que medir además si hay contaminaciones o buscarlas y si hay carbonataciones, sobre todo si esas especies químicas me pueden producir ampollamientos, los cloruros, los sulfatos, sales de ese tipo. Tengo que ver si hay humedad en el soporte. Si el revestimiento es adecuado para humedad, me dará igual, pero si no lo es, puedo estar generando el problema con la propia humedad que me queda en el soporte. Si voy a preparar, por ejemplo, con agua a alta presión, voy a mojarlo todo. ¿Cuánto tiempo tarda hasta que una estructura que ha estado 30 años a lo mejor en contacto con agua y que voy a preparar con agua, en secarse para aplicar materiales que reaccionan con el agua? Y luego, la preparación adecuada no es cualquiera. Como guía, a mí me gusta utilizar la ICRI 310-2R, que la conocerá la gente del sector, porque es un patrón fotográfico. Es un patrón más que fotográfico, aquí están las fotografías, es un patrón de textura, de rugosidad superficial. El anclaje de casi todos estos revestimientos es mayormente mecánico, requiere un sitio donde agarrar. La parte química, sí, imprimaciones con muy poquita viscosidad penetrarán en la porosidad del hormigón, sí, silicatos reaccionarán con la superficie, sí, los cementosos seguramente tendrán también parcialmente un anclaje químico, pero en general tenemos que garantizar un anclaje mecánico. Para eso lo mejor es utilizar estas dos tablas, tanto esta como la siguiente, que plantean una cuestión muy sencilla, que es ¿qué tipo de revestimiento quiero colocar? ¿Qué espesor tiene ese revestimiento? Pues con ese espesor recomiendan un grado CSP, un perfil superficial del hormigón. Con ese grado te dan una serie de posibilidades para la preparación superficial. Es que voy a diamantar. Muy bien, ahí vemos que el diamantado, un buen diamantado, que podré llegar a un CSP3, pues si voy a colocar un sistema de 3 milímetros, ahí pone que no es recomendable. Hoy hay diamantes y hay sistemas con la propia máquina que nos permiten hacer algo más parecido a un granallado, aunque no sea un granallado. Entonces, aunque esta tabla no sea la Biblia, nos sirve como muy buena referencia para verificar si la textura que queremos la conseguimos con el equipo de preparación que utilizamos. Voy a utilizar agua a presión y utilizo 200 bares, pues estoy limpiando, no estoy preparando. No, pero es que ahí pone desde 350 a 2500. Claro, desde una preparación muy CSP2 muy pequeñita hasta poder hacer una reparación estructural cuando aplico 1000, 1500, 2000 bares. Entonces, sirve como referencia, ante la duda se pregunta.
Otro fallo hablábamos, la fisuración, la desplastificación o la falta de espesor. Como decíamos, la capacidad de puenteo de fisuras depende del espesor del sistema que he aplicado. Por supuesto, también de la adherencia, de la temperatura de trabajo. El ensayo se hace a 20 grados y luego estoy a 10. Pues es mucho menos flexible el sistema que coloqué. Debería haberlo medido a 10. Y luego el envejecimiento. Me van desapareciendo cosas, me van reaccionando cosas y el día que veo mi sistema que se ha fisurado, cojo un trocito y veo que es totalmente rígido y era flexible en los días que lo apliqué. Falta de impermeabilidad, filtraciones. A mí me parece muy curioso muchas veces cuando hablamos de revestimiento que soporta presión positiva y negativa. Los revestimientos son revestimientos, no son magia. En muchos sitios habréis visto, yo siempre pongo el mismo ejemplo que me gusta, que es la estación de Atocha en Madrid. Los techos se han aplicado varios revestimientos capaces de soportar la presión negativa y creo que siguen teniendo recogidas de agua si no las han cambiado últimamente. Las filtraciones ocurren en el hormigón cuando hay fisuración, cuando hay un tratamiento de juntas que no es correcto, cuando hay permeabilidad. Lo suyo es tratar el hormigón de esos problemas y no dejarlo todo al revestimiento. Porque al final el revestimiento, sobre todo si son flexibles, tiene una vida útil X y no va a ser capaz de soportarlo durante toda la vida del revestimiento. Si tengo fisuras, inyectemos. Si tengo porosidad, pensemos qué tengo que hacer. Impermeabilicemos bien, a lo mejor de otra manera. Si tengo juntas, trato las juntas. Como decía, no es magia. Ahora, ya en dos casos específicos de daños, mucho más graves a veces, el primero es el ácido sulfúrico de origen biogénico. ¿Cuándo se da esta situación? Se da en aguas residuales, se da cuando hay emisión de sulfídrico, ese olor a huevos podridos, no lo genera el sulfídrico. Muchas veces leemos, resiste X partes por millón de sulfídrico. Sulfídrico en el daño al hormigón es similar al CO2, es un comportamiento parecido. Es lo que deriva de ese sulfídrico, que es esa creación del biofilm ácido que genera pHs por sulfúrico entre 0 y 1, lo que daña realmente el hormigón. Si la estructura está totalmente tapada, este problema no se suele dar, el caso de los digestores. Se produce metano, se produce CO2, se producirán ácidos de cadena corta, pero en general no se llega a generar sulfúrico. Se da cuando aparece el oxígeno, cuando hay una segunda reacción por la que determinadas especies derivadas del sulfídrico, las bacterias la convierten en excreción de sulfúrico. Eso genera una corrosión muy severa y muy rápida del hormigón. Por un lado, porque el sulfúrico se come toda la pasta de cemento, por otro, porque genera sulfatos que además se meten dentro de la estructura del hormigón, provocando expansiones si el hormigón no es sulforesistente. También provocan muchas veces daños muy severos a los propios revestimientos, si no son adecuados para el ácido sulfúrico. Si las estructuras son enterradas, además, al proteger tengo que pensar en el riesgo osmótico del revestimiento. Esto es un caso concreto. Tengo una estructura y la tapo. Aquí lo que tengo es una condensación y me está arrastrando esa condensación el sulfúrico que se genera dentro. Entonces me corroe exteriormente la estructura de hormigón. ¿Qué pasa dentro? Pues dentro lo protegí. Lo protegí con una epoxi. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha conseguido el sulfúrico y el agua condensada pura meterse por la parte trasera o a través de ella, si el espesor no era el adecuado, y ha destrozado la estructura. Con lo cual, ahora hay que picar no solo la parte que se ve blanca, que te la llevas con la mano, hay que picar más allá de toda la zona contaminada por sulfatos, porque si no, a medida que el revestimiento permita permear agua por delante o por detrás, o el hormigón permea agua, seguirá el fenómeno expansivo y dañará el revestimiento y volveré a tener el problema otra vez. Esto es el mismo caso, pero en una cámara, por ejemplo, de descarga, donde periódicamente entra el agua, descarga, sale el sulfídrico y se genera ese biofilm alrededor. Como veis, se daña muy rápidamente. Otro caso específico de daños, no a la estructura, sino del revestimiento al agua, es cuando utilizamos un revestimiento en contacto con agua potable. Eso, aunque parezca mentira, es el siglo XXI y es
un uso de material bituminoso en depósito de agua potable. ¿Qué pasa? Que hay zonas donde se ha ido ese material bituminoso. ¿Dónde se ha ido el material bituminoso? Pues a los vasos y a las duchas de la gente que estaba alimentándose desde ese depósito. En este caso, un polímero cementoso, también en contacto con agua potable. Lo que haya pasado, esas migraciones, yo siempre, todos los que escucháis habéis tenido una experiencia de migraciones. Mi primera experiencia de migraciones fue en el año 90. En el año 90, en las Navidades del año 90, sin ser consciente de lo que era esto, celebrábamos la Navidad en casa de una tía mía y le pedí una Coca-Cola y me trajo una lata del Mundial. En el año 90 hubo un Mundial en Italia. Cuando giré la lata, esa lata no era del Mundial de Italia, era del Mundial de México. México 86. ¿Cómo me di cuenta? Porque abrí la lata, probé la Coca-Cola y todos conocéis ese sabor metálico que se queda en la Coca-Cola o en la cerveza cuando la lata lleva mucho tiempo. Pues eso, sin saberlo, fue mi primera experiencia con las migraciones. Al final, en el agua, en grandes cantidades, a lo mejor no se nota, pero lo que estamos haciendo es lo mismo, es el mismo fenómeno. Tengo un tiempo, un revestimiento en contacto con ese agua y ese agua adquiere parte de ese revestimiento. Estos son revestimientos poliméricos en contacto con agua potable también. ¿Veis los cambios de color? ¿Veis que hay partes que se están desintegrando o que en su momento no estaban ni tan siquiera bien polimerizadas? ¿Dónde está eso? Eso está en la garganta y en el estómago de los consumidores. Por ver un poquito más en detalle, las dos últimas partes son la selección de los revestimientos en contacto con agua residual y ácido sulfúrico de origen biogénico y la parte equivalente del agua potable. Me he atrevido, y vuelvo a decir que esto es en nuestra experiencia, a tabular en función de las exposiciones qué es mejor o qué tiene algún tipo de problemas. Como veis ahí, he puesto epoxis poliuretanos en la parte de arriba, polímeros cementosos y silicatos híbridos en contacto con agua residual. Y cuando pongo un tic verde es como un semáforo verde, ok, no hay problema. Cuando pongo una exclamación amarilla es ámbar, es decir, a veces sí, a veces no, en función de espesores, en función del tipo de material. Cuando pongo una aspa roja es definitivamente no. ¿Para agua residual urbana? Pues casi todo, menos los polímeros cementosos. ¿Para agua residual industrial y desmineralizada? Hay que tener cuidado incluso con los cementosos, porque los fenómenos de elusión se pueden dar. Si quiero un sistema flexible, pongo en la mayor parte una exclamación porque dependerá de la selección del material y de cómo de flexible quiera que sea. De nuevo, vuelvo a decir, no hay que dejar al revestimiento toda la impermeabilidad de las fisuras y roturas que tenga un tanque y juntas. Desde luego, los cementosos no son los mejores. Habría que hacer tratamientos previos, siempre en todos ellos. Luego tengo que entrar en los tanques, en las estructuras, el tanque de tormentas, los colectores y andar por ellos y limpiarlos y les meto unas serpientes con agua a presión. La resistencia de estos revestimientos, pues casi todos bien, los polímeros cementosos son un poco los que sufren. ¿Compatibilidad con el hormigón? Solamente pongo una exclamación en epoxis poliuretanos por la posible reacción, sobre todo si el hormigón tiene cierta humedad. Resistencia al ácido biogénico, destaco los poliméricos y destaco el silicato híbrido. Protección frente a carbonatación, todos pueden tener un certificado y cumplirlo. Seguro frente a empollamiento osmótico, pongo una alarma en epoxis poliuretanos porque dependerán mucho de sus espesores y del esquema. Desde luego no los polímeros cementosos, sí los cementosos, sí los silicatos híbridos. Mezcla correcta sencilla, pues el cementoso es lo único que hay que mezclar con agua, los otros siempre hay que mezclar varios componentes. A lo mejor polímeros cementosos de un solo componente que solo con agua podía haberle puesto verde, pero como también hay bicomponentes, he decidido ponerlo en amarillo. Aplicación sin riesgo para el aplicador. El menor de todos es el cementoso, aunque a lo mejor el verde, si genero mucho polvo, debería de pasarlo a una exclamación. Sin riesgo de saponificación y reacción, cementosos y silicatos híbridos. Durabilidad al agua residual, pues puedo tener buena durabilidad en epoxis poliuretanos, en cementosos y en silicatos híbridos. Durabilidad en zonas con gas y ácido sulfúrico biogénico,
Los hay con epoxis y poliuretanos, ahora veréis casos concretos. Raro, polímeros cementosos, no cementosos, sí silicatos híbridos. Esto, como tenéis la copia, para que os sirva de referencia. Eso es, por ejemplo, una epoxi en el ensayo de pH 0 un año, 365 días, sin daño. Claro, sin daño, pero me diréis, es que está totalmente impermeabilizado. Correcto. El daño normalmente no proviene, si la resina es suficientemente bien formulada, de la propia resina o del paso a través de la propia resina. Si está bien imprimada, bien raseada, está el espesor adecuado. Suele venir del empollamiento osmótico, aquí no puede haber, salvo que hubiera entre capas, de que nos falte espesor, de que nos falte adherencia, de que se filtre bajo el revestimiento en las zonas de arranque y de la permeabilidad del hormigón en el que se ancla. Si son silicatos híbridos, este es el mismo caso, 365 días pH 0, pues aquí ya la parte osmótica me daría igual. Aquí el error o el problema vendría de una falta de espesor o de una falta de adherencia o de una filtración bajo revestimientos en los arranques, que aquí es menos crítico porque es un sistema permeable. Para que veáis la diferencia entre polímeros y silicatos híbridos, aquí les he hecho una pequeña marranada a los dos a la vez. El rojo es una poliurea, polimérico, capa fina. El azul es parte de una plaquita en la que quería ver si perdía o no perdía espesores de un silicato híbrido. Lo he puesto con ácido nítrico 65%, que es un ácido, sabéis que muy agresivo y que además de muy agresivo es oxidante. A las 8 horas el revestimiento en base poliurea está blandito y ha cambiado de color y ha cambiado de color también el silicato híbrido, pero sigue estando sólido. A las 120 horas la poliurea, 5 días, ya se está fragmentando como si se estuviera quemando y el silicato híbrido se ha vuelto más negro, el pigmento lo ha dañado, pero si lo pongo junto a la otra parte de la plaquita no he perdido espesor. Por hacer más daño todavía, he decidido hacerlo 14 días en el mismo ácido nítrico. He perdido en 14 días con el silicato híbrido parte del pigmento y parte de la zona donde había cerrado en el perímetro, un 0,67% de volumen. Es decir, es mucho más resistente químicamente cuando hablamos de química muy agresiva con el caso del ácido nítrico. ¿Qué pasa si hago lo mismo con morteros? Pues hasta los mejores morteros fallan bastante. Aquí hay dos ensayos, 14 días pH 0, 70 días pH 1. El de arriba es un mortero con la tecnología de cristalización. Veis que cuando han pasado 70 días, 2 meses y un poquito, pH 1, he perdido milímetros. Si fuera un mortero normal, un hormigón normal, serían centímetros seguramente. ¿Qué pasa con los cementos aluminosos? Que muchas veces se dice que son resistentes al ácido sulfúrico biogénico. Que me pasa lo mismo. ¿Por qué me pasa lo mismo? Si realmente hay veces que funcionan o que parece que funcionan. Porque no es lo mismo que yo vaya lavando lo que el biofilm que se queda, o en este caso la alúmina que puede inhibir el biofilm que se queda, que someta solamente a la zona de gas el cemento aluminoso o el mortero de cemento aluminoso. Si realmente yo voy a tener crecidas donde me van a lavar la parte protectora del cemento, del material en base de cemento aluminoso, estoy perdido. Me voy a ir comiendo el sistema. Si va a ser puramente lado gas, perfecto. Pasa lo mismo con los silicatos puros. Los silicatos puros los puedo someter a 300 grados y pH 0, pero como tenga pH 7, pH 8, pH 9, se corroe muy rápidamente. Entonces, las zonas donde puede llegar a estar en contacto con el agua no se pueden colocar. Al final, por mojarme de alguna manera, selección recomendada, pues si hay que exponer a agua residual o urbana normal, usaría morteros impermeables al agua sin aluminato tricálcico, SR, que sean permeables. Usaría, en casos de muy alta abrasión, morteros o sistemas poliméricos adaptados. Es decir, haría unas pruebas más allá de lo que me pide la norma. Si la exposición es agua residual agresiva o desmineralizada, me olvidaría de los morteros impermeables, me iría a silicatos híbridos o a sistemas poliméricos completos. Completos quiere decir con su imprimación, su raseado o su epoxicemento, con todas sus capas y sus espesores adecuados, con un control de ejecución severo. Y si es hormigón enterrado, eso en caso de hormigón aéreo, si es hormigón enterrado, exclusivamente silicatos híbridos para evitar ampollamientos. Si es exposición a ácido sulfúrico biogénico,
En zona aérea, silicatos híbridos o sistemas poliméricos completos, y sesor hormigón enterrado, exclusivamente silicatos híbridos. ¿Qué pasa si lo que tengo es agua potable? Por cambiar de tema, y ya para finalizar. Pues hago una tablita similar. Aquí los factores que veis a la izquierda no son los mismos. El primero es agua según el Real Decreto 3/2023 de este año, que es la Directiva Europea 2184 del año 2020, que viene de aquellas reuniones de los 4 Estados miembros que ya certificaban de una manera más compleja la compatibilidad con agua potable. Pues si estoy con epoxis y poliuretanos, ¿puedo cumplir? Puedo cumplir. A lo mejor no con todos. Me atrevería a lo mejor a poner una exclamación en epoxi y a lo mejor un verde en poliuretano. Polímeros cementosos, difícil. Cementosos, cumplirán. Aguas de desaladora, con Langeliers menores que 0, pues los cementosos tienen problemas con aguas desmineralizadas. Flexibilidad, pues ahí, si la epoxi o el poliuretano son flexibles, cumplirán. El polímero cementoso podría cumplir, no los cementosos. A partir de ahí, resistencia a las personas, lo mismo que hablamos antes, compatibilidad con el hormigón, migración de sustancias peligrosas, pongo una cruz en epoxi poliuretano porque migrarán sustancias peligrosas. Polímero cementoso, migrarán a sustancias, algunas sean peligrosas, otras no. Hay que pensar que muchas veces estos materiales llevan biocidas también para que sean estables durante la conservación. Pongo en verde el cementoso. Carbonatación lo cumplirán, apoyamiento osmótico el mismo caso anterior, los riesgos de mezcla sencilla lo mismo, aplicación sin riesgo lo mismo. Biodisponibilidad, la posibilidad de que algo se coman del revestimiento algunas bacterias, pues sí, epoxi poliuretano, polímero cementoso desde luego se lo van a comer en muchas ocasiones. Cementosos pongo en verde. Reactividad con cloro, ozono, permanganato, ahí veis que los orgánicos les pongo un aspa, habría a lo mejor que poner una exclamación, ya podríamos discutir mucho. Durabilidad en agua potable, pues pongo una exclamación en epoxi poliuretano, luego me atreveré a decir algo más. No, desde luego, polímeros cementosos y sí cementosos. Pienso en durabilidad de la estructura. Es decir, cuando se diseña una estructura de agua potable, creo que no se quiere diseñar para 7 años. Creo que se quiere diseñar para 25, para 50, para 100. Entonces, cuando hablo del concepto de sí, no, a veces, lo pienso en, ¿dentro de 50 años esto estará vivo? ¿Sí o no? ¿Qué migra al agua potable? Ahí tengo una pared, un revestimiento y desde luego sé que si pongo agua potable en contacto con el revestimiento, los componentes del revestimiento van a migrar y parte del producto también. No, pero es que esto realmente migra muy poco. Bueno, se ha mezclado se han mezclado 6.000 botes batiéndolos 3 minutos dentro de un depósito y se han aplicado sobre las paredes. No solo migran esos componentes, sino que además, a medida que se pueda degradar ese revestimiento, hay productos de degradación que pueden pasar al agua e incluso productos de reacción. De repente pongo cloro, de repente pongo permanganato, de repente pongo ozono, uso una serie de materiales que utilizo para otros fines y que dañan los revestimientos, sobre todo orgánicos. Y si además, con todo eso, tengo algún crecimiento bacteriano y alguna ampolla, pueden entrar productos de fermentación, pueden entrar las propias bacterias. Por eso la normativa es mucho más estricta de lo que era el Real Decreto 140/2003. Esto no pasa todo a la vez. Al principio migran componentes y producto, al cabo del tiempo los productos de degradación, los de reacción solo cuando ponga la especie reactiva y los de fermentación solo cuando se dé la presencia de bacterias. Eso es foto real de un depósito de agua potable y eso es un poliuretano apto para contacto con agua potable. Tal vez no con el espesor que toca, pero lo tiene todo. Se han perdido partes, hay crecimiento bacteriano, hay vida. Los sistemas poliméricos tienen la necesidad de ser muy controlados. Requieren una buena mezcla, tienen una reacción estequiométrica, requieren un tiempo de mezclado, 3 minutos se hacen largos cuando lo mezclo con una batidora, requieren un repotting para que la parte que se me queda en las paredes de los cubos esté bien mezclada, requieren un agitador adecuado. Requiero además unas buenas condiciones de aplicación, una temperatura que me influye en la velocidad de reacción, en la viscosidad y en la dotación que aplico. Si hace calor es menos viscoso y se me puede caer en las paredes el espesor que estoy dando. Influye la humedad, reacción con el agua y reacción con el aire.
Influye el soporte, su humedad, su preparación, sus sales, su adherencia. Influye el hormigón, la permeabilidad, la alcalinidad, si está enterrado o no. Entonces, siempre que coloco estos materiales, precaución. Eso es, por ejemplo, el grado de polimerización, se ve un poquito más, ¿vale?, de un material que se puede poner en contacto con agua a los 2 días. Esto es una parte que queda sin polimerizar en laboratorio a las 24 horas. A los 8 días todavía me queda. A los 14 días todavía veo una puntita, 99,9% polimerizado. ¿Qué quiero decir? Que se puso el día 2 en contacto, con lo cual hay una parte del material que todavía está sin polimerizar. Aparte de esto, hay especies que sabéis que están en el punto de mira, los ftalatos, los nonilfenoles, los microplásticos, los bisfenoles, que están muy en el punto de mira de la Unión Europea. No porque lo digan las noticias, sino porque eso proviene del propio grupo, porque se van descubriendo cada vez más cosas que hacen los bisfenoles. Bisfenoles que están presentes, aquí nos dice que los utensilios de plástico, los tuppers, los biberones, algunas prendas deportivas, algunos juguetes. Sí, pero es que luego nos hemos olvidado de que el agua puede tenerlos si la he revestido con epoxi. Entonces, el agua del baño del bebé, no solamente el biberón del bebé, el agua que nos bebemos, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué dice la normativa actual? Pues hemos pasado de una normativa un poquito laxa a una normativa muy restrictiva. El Real Decreto 3/2023, en su artículo 44, dicen que los materiales no pondrán en peligro la protección de la salud humana, no afectarán a color, olor, sabor, no favorecerán la proliferación bacteriana y no migrarán contaminantes superiores a lo que indica el anexo 1 y ni necesarios para el fin previsto, que eso es siempre la ventana abierta. Pero, como ha dicho, cómo se van a verificar, pues cierran muchas de esas ventanas. En el anexo 9 ha puesto una tabla 24 en la que nos ha dicho, en función del tipo de material, cómo puedo decir que cumplo. ¿Cómo puedo decir que cumplo? Pues si el material es orgánico, polímero cementoso o polimérico, tengo que decir todas estas cosas, verificar que todos los componentes están en listas positivas aceptadas, igual que en la normativa alimentaria. No puedo fabricar materiales con componentes que no estén en esas listas positivas. Verificación de límites de migración de esos componentes y de las sustancias de reacción. Verifico el olor, el sabor, color y turbidez. Verifico el carbono orgánico total. Verifico si además cumplo los límites del anexo 1. Como hay cosas que puedan ser de reacción o cosas que no espero, hago una cromatografía de gases o espectrometría para detectar sustancias no esperadas. Verifico el crecimiento microbiano. Compruebo la concentración máxima tolerable en grifo, en función de una cantidad de agua y una cantidad de litros por día de ingestión. Y además, si seguimos una nota que pone al pie que habla de usar como referencia el reglamento alimentario, debería verificar también un simulante o con un simulante no solo de agua, sino de agua clorada, de agua con permanganato, de agua con ozono, las migraciones. En concreto, si son epoxis, bisfenoles A entran con una limitación de 2,5 microgramos por litro, aunque la EFSA recomienda todavía valores de TDI, de ingesta diaria recomendable, muy bajitos, ya del orden de nanogramos. Si son bisfenoles F y novolacas, están prohibidas en alimentos desde el año 2005. Y luego además hay un anexo 4 con una lista de observación de microplásticos y nonilfenol. ¿Qué pasa si es cementoso? Pues que es mucho más sencillo, si es cementoso de verdad. Que verifico casi siempre lo mismo, menos la parte orgánica. No tengo que buscar sustancias no esperadas, no tengo que hacer cromatografías, no tengo que buscar si tengo orgánicos en la punta, en el grifo. La única parte orgánica es la lixiviación de carbono orgánico total. ¿Cómo verifico todos estos detalles? Por los certificados del grupo 4MS, de Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania, ¿no? Son lo más parecido actualmente a lo que dice el Real Decreto 3/2023, pero hay una disposición transitoria que dice que hasta que todo este proceso esté completado, hay que hacer una declaración responsable, diciendo que se cumple con el artículo 44.1 y hay que justificarlo en base a listas positivas cuando estén disponibles, y recuerdo que hay listas positivas disponibles porque el propio Real Decreto ha incluido la del Reglamento Alimentario 10/2011. Si no, hay otras disponibles, que son las de los 4MS, y si no, está en esa parte determinada en base al estado actual de la técnica. ¿Qué es el estado actual de la técnica? Pues que tenemos el reglamento alimentario
y que tenemos las listas del 4MS. Es decir, a día de hoy podemos verificar si cumplimos o no cumplimos con el Real Decreto. ¿Qué selección recomendada? Pues ya para mojarme y finalizar, pues si tengo exposición a agua potable de consumo humano, morteros cementosos impermeables certificados. Si quiero también como alternativa poliuretanos certificados con control de ejecución severo, asegurar que las mezclas, espesores se hacen correctamente. Si la exposición es agua desalada antes de la remineralización, ahí sí estoy condenado. Poliuretanos certificados, poliuretanos, poliurea barra, con control de ejecución severo. Con certificado según Real Decreto 3/2023 completo, porque lo que estamos viendo muchas veces es súper parcial. Y con declaraciones responsables completas, porque la técnica hoy nos permite verificar el cumplimiento de la normativa. Estos son ejemplos de ese tipo de revestimientos cementosos, ya para terminar, en un depósito de agua potable. Y aunque pongo aquí las gracias, quiero mojarme un poquito más. Cuando hablamos de durabilidad, ¿qué es durabilidad? Pues durabilidad hablábamos que es durabilidad de la estructura. ¿Cuánto dura una epoxi o un poliuretano, un sistema polimérico en contacto con agua? Pues hay que pensar que en nuestra experiencia sabemos que dura 10 años, entre 5 y 15 años. Un polímero cementoso, 7 años, entre 3 y 10 años, dependiendo del tipo y de la cantidad de cómo sea el material. ¿Cuánto dura un material cementoso? 25 años, 20, 30, 40, 50 años. ¿Cuánto duran los silicatos híbridos? Nosotros tenemos referencias de proyecto de 13. Me atrevería a decir que entre 10, 15 años. Y a partir de ahí, espero no haber hablado demasiado o no haber aburrido a demasiada gente. Muchas gracias. Bueno, pues Pedro, muchas gracias. Darte especialmente mi enhorabuena y felicitarte porque al final lo que nos has dado ha sido una masterclass, una verdadera masterclass sobre revestimiento. Yo por lo menos he aprendido mucho y me consta que la gente también estaba muy atenta. Así que felicidades. Vamos con la ronda de preguntas. Una de las primeras preguntas que nos dejaban, Pedro, era que cuáles son los problemas más habituales de corrosión que os soléis encontrar en las estaciones de bombeo, que como sabes, estaciones de bombeo de aguas residuales, que como sabes son ambientes muy, muy corrosivos, y cómo sería su reparación. Creo que algunas de las fotos son de una descarga de una estación de bombeo. Al final las estaciones de bombeo, para volver a ganar altura, ¿no?, en las estructuras de agua residual, tienen por un lado agua residual en movimiento, pues tendrá su abrasión, tendrá su ataque de agua residual, pero suele ser el mayor de los problemas el ácido sulfúrico biogénico en la descarga. Claro. Suele ser toda la parte de la corrosión de la parte aérea de la estructura. Entonces ahí nuestra recomendación siempre acaba siendo o colocar muy bien polímeros o usar silicatos híbridos. Perfecto. Fernando Izcara nos hacía otra pregunta que es ¿cómo se llama la herramienta con la que se hacen las pruebas de adherencia? La adherencia es una EN 1542. Realmente lo que tiene es le llamamos pull-off. O sea, al final lo que tiene es un cilindro que lo que hace es extraer una sufridera que está adherida. Solemos llamarle equipo de pull-off o equipo de adherencia de tracción. Perfecto, voy con la siguiente. Recordad que a partir de este momento nos podéis ir dejando, como ya lo estáis haciendo, las preguntas para Pedro, ¿de acuerdo? Para que las pueda contestar en vivo. Voy con otra pregunta de Lina Olaya que nos dice que en el manejo de gases que se producen en las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿qué tipo de revestimientos se deben usar en las estructuras? Yo diferenciaría gases que ocurren, por ejemplo, dentro de un digestor, ¿Sí? donde no tengo la posibilidad, si está realmente estanco, de que exista esa corrosión por ácido. Ahí lo que buscaríamos es, por un lado, evitar la corrosión por agua condensada, que tiene muy poquita mineralización. Buscaríamos la estanquidad del gas, porque al final el gas es muy fino y las cúpulas de los digestores son redondas. Entonces los hormigones que se usan muchas veces no tienen la impermeabilidad que se busca. Ahí podríamos ir a polímeros. Polímeros, pues epoxis, poliuretanos, poliureas. Podrían utilizarse también silicatos híbridos, pero no sería el uso habitual. Si estamos hablando de gases sulfídrico normalmente, que existen
con posibilidad de que haya oxígeno y haya ácido sulfúrico biogénico, me iría a silicatos híbridos. Pues vamos con otra pregunta de Luis Augusto, que son en realidad dos. La primera sería que cómo se aplica el revestimiento a una estructura enterrada para que no haya riesgo de filtraciones en las uniones, juntas o esquinas, por ejemplo, en la junta de la base y muros en el tanque. Creo que he dicho que los revestimientos no son mágicos. Entonces, si hay filtraciones en las juntas o hay filtraciones en fisuras o en las esquinas, lo primero es pensar en hacer medias cañas, hacer inyección, es decir, evitar que el depósito de por sí pueda filtrar. Y a partir de ahí usar un revestimiento que no le estemos demandando que sea además el que soporte toda la filtración. ¿Por qué? Porque hemos hablado de durabilidad. Entonces, durabilidad, lo que más duran son los rígidos y los rígidos normalmente no puentean fisuras, con lo cual si la fisura se abre o la junta se abre, volverá a filtrar. Y los que son elásticos duran menos, con lo cual a los X años tendré que volver a hacer el tratamiento. Una pregunta también muy interesante que nos dejaba Luis Augusto, sobre todo para América Latina, era cuando hay movimientos de la estructura por vibraciones o sismicidad, ¿esos revestimientos son flexibles y durables de tal forma que no se fracturan con la estructura? En principio no. Si estamos hablando de revestimientos que soporten terremotos, tendríamos que pensar en cómo se van a mover esas estructuras, cómo se van a fisurar. Y habrá que ver si hay que hacer un tratamiento en algunas juntas que permitan un movimiento especial con otro tipo de bandas adheridas, o con otro tipo de resinas de inyección que permiten abrirse y cerrarse 300 veces el espesor original. Pero en principio, si estamos pensando en que el revestimiento mantenga la estanquidad, se rompa por donde se rompa, como no se haga un revestimiento que no sea solidario a la estructura, no. Es decir, si pusiéramos una bolsa dentro, un revestimiento separado, sí que podríamos jugar a eso. Perfecto. Voy con otra pregunta de Fernando Izcara, que nos dice que para mezclar los morteros cementosos, ¿qué recomendáis? ¿Batidor de una aspa, de 2 aspas o una mezcladora donde podamos mezclar más de un conjunto? Dice él, teniendo en cuenta con este último el tiempo de aplicación siempre. En principio, mezcladores rotativos de doble hélice es el estándar. Cada ficha técnica de cada mortero tiene la indicación. Desde luego, una orbital de las que se usan para mortero, donde pueda poner 2, 3, 4 sacos y poner la cantidad de agua medida, por supuesto, funciona. Lo que es más difícil de recomendar son los equipos que mezclan y directamente proyectan, por ejemplo, donde no tengo los tiempos de mezclado que requiero. Para eso hay materiales que se utilizan con proyección en seco que están formulados para eso. Si son para proyección o para aplicación en húmedo, no. Hay unos tiempos de mezclado que hay que respetar. Perfecto, Pedro. Vamos ahora con otra pregunta de Alejandro Amo, que nos dice que hablas de protección, de recubrimientos y hace poco de pensar cuando diseñamos. Dice, ¿quieres decir que toda estructura para aguas debería estar protegida ya en fase de proyecto o debemos esperarnos a que se degrade? Yo creo que depende del agua que vaya a contener. Es decir, si vamos a hacer un tanque de agua potable nuevo, podría plantearme hacer un tanque de agua potable con un hormigón suficientemente bien formulado y suficientemente bien colocado para no requerir revestimiento. A lo mejor incluso ni tener juntas. Hay normas que me permiten hacer esos diseños. Si es agua residual y es agua residual urbana normal, tal vez podría plantearme lo mismo, luego con un control de ejecución adecuado. Cuando ya es más agresivo el agente, caso del ácido sulfúrico biogénico, estoy condenado a tener algún tipo de revestimiento. Entonces, en principio depende del diseño. La mayor parte de los sistemas, de los depósitos y de los sistemas para agua que se revisten muchas veces es por el miedo a no pasar la prueba de estanquidad. Porque como algo no funciona bien o porque tengo fisuraciones o pues se revisten antes de tiempo. Pero se puede diseñar sin necesidad de revestimiento. Ya sé que me tiro piedras contra mí, ¿eh? Perfecto, Pedro. Pues vamos con otra pregunta, en este caso de Diego Montoya, que nos dice
que ¿qué opinas de la impermeabilización en un depósito de agua potable con láminas de PVC certificado para impermeabilizar? Láminas de PVC, tuberías de polietileno, en fin, materiales que cumplan la nueva normativa y que la tienen que cumplir igual que estos revestimientos y que están hechos en taller, pues son aptos para el contacto si así lo han dicho las pruebas. La única salvedad cuando los sistemas no son adheridos es asegurarnos que entre el sistema y el hormigón no nos genera vida. Es decir, que si se me va quedando agua entre la bolsa y la pared, eso tiende a pudrirse. Y si esa parte no está bien drenada o puede entrar en contacto con el interior del depósito, pues puedo tener un problema más grave de lo que parece. Pero ¿por qué no? Adelante. Diego os da las gracias, Diego Montoya, dice que ha estado fenomenal la charla. Jaime Grau nos dice que si existe alguna normativa de revisión periódica. Te pregunta. Si se refiere a revisión periódica como en la industria, no. Pero si es agua potable, no nos olvidemos de que limpian periódicamente. Entonces, como limpian, esas limpiezas muchas veces sirven de inspección. En agua residual, no. Sabemos de sobra que nuestras estructuras de agua residual se mantienen a veces cuando colapsan. Ahí sí que hay organismos o entidades que tienen muy bien conservadas las infraestructuras y entidades que menos. Pero no existe una normativa que hable de una inspección periódica como puede ser un ascensor, una instalación eléctrica baja. Voy con otra pregunta de Elías Fernando Reynoso, que nos dice que en una planta de tratamiento de agua potable, ¿qué tipos de problemas podría generarse en la estructura de hormigón? ¿Dónde existen más daños? ¿En el floculador, en el sedimentador, en los propios filtros? Si el agua potable es agua potable que no sea corrosiva, es decir, que no estamos hablando de la parte de agua desalada o muy desmineralizada, en general, si está bien el hormigón y el hormigón era bueno, los daños serán poquitos. ¿Dónde se van a dar los daños? En cualquiera de esas estructuras en el lado aire. Es decir, carbonatación, que va a hacer su camino con la humedad media, que va a ir avanzando, igual que pasa en el lado de carrera de marea de una estructura marina, ¿no? Pero en este caso, en las zonas de cloro con cloro en lugar de con cloruros, ¿no? Pero realmente en la parte sumergida no tiene por qué darse grandes problemas. Si tengo a lo mejor zonas donde tengo alta abrasión, pues podría darse también ahí, pero en general el problema fundamental va a darse en la parte de transición de agua hacia el lado aire. Pedro David Rojas nos pregunta que en la zona de gases de los sistemas anaeróbicos o anaerobios, ¿no sería más conveniente un revestimiento de PVC por la durabilidad? A ver, he puesto una serie de ejemplos. Cualquier revestimiento que pueda ser capaz de soportar el ataque al que va a estar sometido va a ser adecuado. La cuestión está en cómo lo voy a colocar. Porque, por ejemplo, hay sistemas de PVC que van anclados directamente sobre el hormigón y tienen juntas. Entonces, como tienen juntas, tengo ahora que tratarlas juntas y tengo que plantearme el material con el que trato las juntas. Entonces, sí, ¿por qué no? La cuestión es ver cómo lo coloco, cómo lo anclo, sobre todo en las partes porque es zona gas, es zona invertida, ¿no? Si viene prefabricado directamente así, como hay colectores que vienen, pero ahí lo que tengo son un puñado de juntas a tratar. Entonces hay que resolver esos puntos puntuales. Perfecto, Pedro. Vamos ahora con Pilar Domínguez, que nos dice que si no he entendido mal la última parte de la exposición, en depósitos de agua potable o balsas impermeabilizadas con un polímero, habría que renovar este revestimiento, por ejemplo, cada 5 o 10 años, de forma sistemática si no hay otros daños objetivos. No, yo creo que no me he explicado correctamente. No he dicho que haya que cambiarlo sí o sí. He hablado de vidas estimadas normales. Es decir, lo normal es que un revestimiento pueda estar en contacto con agua, puede estar en un suelo, puede estar en la pintura de una pared. Se va dañando con el tiempo. Si está dentro de un depósito de agua, pues hay partes que habrán pasado al agua y es esperable que a los 10 años tenga una serie de problemas. Si está muy bien colocado y tiene los espesores adecuados, igual estamos hablando de 15 o de 20, si es fantástico. Pero en nuestra experiencia, cuando han pasado 10 años, la mayor parte de las veces hay que decidir hacer algo que suele ser
renovar la totalidad. No porque entre y esté fantástico, sino porque entras y está mal. Claro. Si está bien, adelante. Voy con otra pregunta de Mario Franco, que nos dice que en cámaras de maduración de cemento, donde se usa gas ozono, ¿qué elementos usarías para proteger el hormigón? No contacto con agua, sino con aire con ozono. Al hormigón, ¿por qué le preocupa el ozono? Sería mi pregunta. Porque realmente, ¿qué cosas se van a oxidar del hormigón? Estaremos hablando de la armadura, ¿no? No tanto del hormigón. Entonces, habría que poner algo que evitara que el oxígeno que me genera el ozono corrosivo, ¿no?, penetre a través de la armadura. Podría ser simplemente más hormigón. Claro. O sea, realmente poner un orgánico, no nos olvidemos de que el ozono oxidará rápidamente los orgánicos. Entonces yo igual me iría a cementosos. Elías nos preguntaba también, Pedro, que en una PETAP o una planta de tratamiento de agua potable, ¿podría existir contaminación metálica por estructuras oxidadas? Todo depende que sea contaminación metálica. Es decir, el anexo 1 establece una serie de metales que hay que medir. Si esas estructuras oxidadas son hierro puro, pues si no superamos el límite de hierro que tiene que tener el agua, no lo consideramos contaminación. No quiere decir que no pase. Estará pasando el agua, pero no lo consideramos contaminación. Si estamos hablando de inoxidables que están dañados por otras cuestiones y tienen cromos, manganesos, pues habrá que ver esas limitaciones. Si esos metales son plomo o similares, ya estamos hablando de otros problemas. Entonces, siempre y cuando, sí, las estructuras metálicas migran, y de hecho el Real Decreto y la directiva, dos de las columnas que yo no he hablado son cerámicos y metálicos. Pero como no son revestimientos que coloque normalmente dentro de una estructura que se ha dañado, sino que suelen ser en las tuberías, en las escaleras, pues no los he tratado, pero efectivamente pueden haber, pero hay unos límites también de migración. Perfecto, bueno, pues poco a poco vamos llegando al final, ya nos van quedando unas cuantas. David Camacho nos pregunta, Pedro, que dado lo reciente del Real Decreto 3/2023 y según tu conocimiento del sector, ¿están los fabricantes suficientemente al día ya en cuanto a las certificaciones de aptitud para contacto con agua potable? Como respuesta genérica diría que no, pero a eso le digo, excepto todas aquellas certificaciones que provenían del grupo 4MS, de los 4 Estados miembros de la que derivó la directiva, de la que deriva el Real Decreto. Entonces, aquellos certificados que ya contaban con unas listas positivas, con unas mediciones específicas y con un certificado que hablaba de todo lo que habla la directiva y el Real Decreto, para mí a día de hoy serían válidos. Con lo cual, si esos certificados existen, adelante. Perfecto. Y Diana nos pregunta, Diana Díaz, Pedro, que si los proveedores y fabricantes de los productos impermeabilizantes deben entregar las certificaciones y ensayos requeridos para la verificación respectiva, ¿verdad? ¿O esa información hace parte de la confidencialidad del producto? ¿Debemos incluir los ensayos dentro de los costos de proyecto? ¿Qué le podemos responder? A ver, los ensayos para mí van siempre en el coste del producto. Es decir, son ensayos que si yo quiero colocar como fabricante un material en el mercado para agua potable, tendré que costearme y obviamente lo tendré que costear con el precio del producto. Y son ensayos caros. En mi opinión, no sé si hay que pedir el ensayo completo, me parece exagerado. Sí el resultado del ensayo, pero no el resultado del ensayo firmado por mí. El resultado del ensayo firmado por el técnico competente del laboratorio que lo ha hecho. Es decir, lo que nos encontramos muchas veces con las declaraciones responsables, sobre todo porque la guía del Real Decreto tampoco ha sido exhaustiva, es que la declaración responsable es yo, fulanito de tal, declaro responsablemente que cumplo esto. Sí, pero es que dice tantas cosas el Real Decreto nuevo que no se lo cree nadie cuando uno solamente dice eso. En mi opinión, y es Claro. lo que estoy promoviendo, tengo que decir, cumplo esto porque cumplo. Con el punto 1 de esta manera, con el punto 2 de esta manera, con el punto 3 de esta manera, con el punto 4 no necesito cumplir porque esto es de este tipo. Y además tengo este certificado con estos resultados. En nuestro caso, hay productos que tenían certificaciones antiguas, alemanas, que también quedan fuera con la nueva directiva. Y productos que se mantienen con certificaciones alemanas, de la DVGW, por ejemplo, que cumplen todo lo que la nueva directiva nos pide porque ya estaban dentro de la
del grupo 4MS. Entonces, por un lado, hoy se puede cumplir todo y se tienen referencias suficientes, y por otro, en mi opinión, hay que dar por lo menos los resultados dados por un tercero. Ya la buena fe y todo lo que acompaña va con cada uno, ¿no? El buen hacer. Perfecto, Pedro. Bueno, pues con eso quedan contestadas todas las preguntas. Yo antes de irnos y de despedirnos me gustaría hacerte una última pregunta para saber cuáles son vuestras principales referencias a nivel de plantas de tratamiento de agua y principales clientes, si se puede saber, si es posible. Pues nosotros trabajamos principalmente, hemos trabajado bastante en la zona de Cataluña, y ahí pues la gente de ATL nos conoce, la gente de LACA nos conoce. Hemos trabajado también bastante en la zona del sureste, la parte de Mancomunidad de Canales del Taivilla, por ejemplo. Hemos hecho proyectos puntuales con la gente también aquí en Valencia, por supuesto. Y en el sur, con la gente de Masesa, que hemos hecho también algunos proyectitos en proyectos suyos, a veces a través de constructora, a veces a través de aplicador, donde nos han autorizado nuestros productos. Perfecto. Bueno, pues como te decía, Pedro, aquí lo dejamos. Yo antes de despedirme quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes de España, de Portugal, de América Latina. Esta tarde han sido más de 650 los inscritos en la webinar. Quiero darle las gracias a Pedro Hernández por su excelente exposición y por compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia, que como le decía esta tarde, prácticamente lo que nos ha dejado ha sido una masterclass. Ha sido un placer tenerte con nosotros y, como no, también a tu empresa, a AMC Spain, y gracias también por el patrocinio. Gracias a todos, espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos pronto. Y mientras tanto, tenéis a diario toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Saludos y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.